el libro de Amós. Vamos a ir al capítulo 7 de Amós. Es muy bueno verles a cada uno de ustedes. Tengo mucho gozo en mi corazón para poder congregarme junto con ustedes. Los extrañé el miércoles. Gracias por sus oraciones, por mi viaje. Fue todo bien. Amós capítulo 7. Vamos a leer los versículos 10 hasta el 17. Amós 7, empezando en el versículo 10. Ok, parece que ya todos estamos en nuestro lugar. Amós 7, partiendo del versículo 10, dice: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: Vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Quiero tomar estos pocos versículos en este libro que nosotros conocemos como uno de los libros de profecía en la Biblia. Se llama Amós, y vamos a ver un poco acerca de un perfil de un predicador. Así se llama el mensaje, Amós, el perfil de un predicador. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este ejemplo de tu profeta, de este varón de Dios Amós. Enséñanos, Señor, y guíanos en este tiempo juntos para que Jesús sea glorificado en su iglesia y en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Te pido que la enseñanza de tu palabra sea provechosa para las personas en ambos lados de este púlpito y que sea de edificación y para la gloria de Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. Hermanos, cuando nosotros vemos al profeta Amós, Amós no es una persona de un trasfondo prestigioso. Amós fue básicamente un nadie. Y es algo que nosotros podemos ver incluso leyendo su propio testimonio, sus propias palabras. Miren en el versículo 14 lo que Amós dice. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, no soy ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Qué quiere decir eso, boyero? Es una palabra que se entiende comúnmente en el español, ¿o no? Es alguien que cuida bueyes, ¿ya? Él cuidaba bueyes, pero es una persona que no era dueña de bueyes. Cuidaba los bueyes de otra persona. Él dice que era boyero. Él pastoreaba el ganado de otros. No tenía ganado. De hecho, en el capítulo 1, el versículo 1, repite algo parecido. Amós 1:1 dice: Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces ahí también nos dice que él era uno de los pastores de Tecoa. Dice él en su propio testimonio que recogía higos silvestres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él salía a recoger probablemente en tierra que no era suya lo que era silvestre.
Aquí en la región tenemos esto, no sé, a veces uno va conduciendo por la carretera y hay un cerezo. Está lleno de cerezas y se echa a perder todas las cerezas porque nadie lo cosecha. O una vez me tocó ir olvidé cómo se llama, más allá de la Junta, tú doblas a la derecha y vas hacia Argentina. ¿Ah? Palena, cerca de Futaleufú, Palena. Y en Palena estaba lleno de rosa mosqueta. En toda parte, como una plaga. Fue increíble, fue impresionante. Y ahí entendí por qué hay una marca en Coyhaique que se llama Alto Palena que vende rosa mosqueta. Que para mi gusto es la mejor mermelada que hay. Me encanta dulce de rosa mosqueta. Para que tomes nota. No, broma. Yo no consumo azúcar, así que nunca lo puedo comer, pero hablé una vez con alguien y decían que salían a recoger rosa mosqueta y llenaban bolsas enteras, trabajando todo el día, y recuerdo que me dijeron lo que ganaban, y era muy poco, era casi nada, muy poco. Y ¿quiénes aquí han recogido calafates en algún momento? ¿Sí? ¿Quiénes aquí sangraron en toda la mano porque estaban recogiendo calafate? ¿O soy el único? Mejor salir con guantes, ¿no? Él lo hacía o para su propio sustento o para vender, pero seguramente lo que él hacía con estos higos silvestres no era nada lucrativo, ¿cierto? No era nada lucrativo. Menciona a Tecoa en Amós 1:1, dice que él era de Tecoa, que no es un pueblito que nosotros conocemos mucho, pero entendemos que era un pueblito chico. Básicamente él fue un campesino y eso me hizo recordar un poco acerca de nuestra hermana y amiga Livni de México. Ella es del estado más pequeño de México, del municipio más pequeño de ese estado. Y en un momento escuché que el lema de su municipio era "Sí existimos", porque es tan pequeño, ¿sí? Amós me recuerda un poco de Livni. Amós, hermanos, él no era profeta. Él dice, yo no soy profeta. Ahora sí es profeta, pero no tenía ese trasfondo de que, es Amós, wow, mira, ahí viene Amós. Tampoco tenía un padre que alguien habría dicho, él es hijo de ese profeta o de este sacerdote, él sí es alguien importante. No, él no había estudiado en los mejores seminarios, él no era de una familia noble, no tenía un nombre u origen famoso, simplemente tenía un llamado de Dios. Dios le dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Y él lo hizo. Cuando el mundo quiere hacer algo, busca prestigio. Pero Dios no busca lo que este mundo busca. Si nosotros tuviéramos 1000 personas y el mundo quiere lograr algo realmente impresionante, van a buscar a alguien prestigioso. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. Dios busca otras cosas y las encontró en Amós. Amós fue un hombre de Dios con un mensaje de Dios. Su nombre, Amós, significa carga. Y él tenía una carga. Miren lo que dice en el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. En el versículo 17, por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Era un hombre de Dios con un mensaje de Dios. Y él no tenía miedo de entregar este mensaje. Me recuerda un poco del profeta Juan el Bautista. Hay un versículo en el libro de Juan que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y cuando estoy empezando a leer Juan, el libro de Juan, y llego al versículo 6, algo en mi corazón empieza a arder. Cuando yo leo acerca de Juan, dice, hubo un varón enviado por Dios.
y se llamaba Juan. Me recuerda un poco de lo que dijo el famoso predicador John Wesley. John Wesley era el fundador de los metodistas originales. No los metodistas que tenemos en Chile, que se llaman metodista pentecostal, ese otro grupo, pero los metodistas originales de Inglaterra fueron fundados por John Wesley. Y él dijo, tiene una cita famosa, la estoy traduciendo de inglés al español en el momento, así que si no es tan buena la traducción me disculpen, pero él dijo, ponte a arder y la gente vendrá a ver, la gente vendrá a mirarte. Y hay algo poderoso de una mujer o de un hombre que se enciende por Dios y tiene una pasión, un fuego por el Señor. Y Amós fue un hombre así, Juan fue un hombre así. Me hace pensar en lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo cuando él dijo, si alguno, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quizás tú estás aquí, varón, en algún momento en tu corazón, tú has sentido esto de que yo quisiera servir a Dios. Yo quisiera ser un siervo del Señor. Yo quisiera seguir en las pisadas de Juan el Bautista. Yo quisiera ser como Timoteo. Quisiera ser como Pablo. Quisiera ser como Amós. Quizás en tu corazón has tenido este deseo. La Biblia dice, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Es una buena obra. Recuerdo cuando Saúl, cuando se perdieron las asnas de Cis, un benjamita. Cis era el papá de Saúl. Iban entonces en busca de sus asnas, buscando dónde habían llegado, y llegan a una ciudad y un poco desorientados, perdidos. Ahí hablan y dicen, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Así dice, hablando de Samuel. Y querían ir y hablar con Samuel para que él pudiera orientarles. Había un varón de Dios en aquella ciudad. El Señor está buscando unos nadies que Él pueda usar en su obra. Guarden su lugar en Amós, por favor, y busquen en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Quiero leer desde el versículo 25. 1 Corintios 1, 25 dice así. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué Dios escogió lo vil del mundo para deshacer lo que este mundo ve como impresionante? ¿Por qué escogió Dios lo necio de este mundo en vez de lo sabio? ¿Por qué se agrada a Dios en lo débil de este mundo? Es porque toda la gloria es para Él. Y cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, cuando nosotros somos autosuficientes con nuestra fuerza y con nuestro prestigio y con nuestra educación y con nuestras habilidades, al final no hay necesidad de Dios. No necesitas a Dios porque eres autosuficiente en ti mismo. Y hermanos, esto no es lo que Dios quiere. Dios no comparte su gloria con nadie. Si alguien se va a gloriar, gloríese en esto porque conoce a Él. Él es el único que merece honra y gloria. Y es por eso que Dios está buscando algunos nadies. Y ten cuidado, porque si te crees alguien, Dios tiene métodos. Dios tiene su forma de ayudarnos a saber que no somos nadie. Él tiene su forma de hacer esto. Quizás terminarás como Nabucodonosor comiendo pasto.
Pero Dios tiene su forma de humillarnos y de traernos bajos para que podamos ser usados por Él. Los que conocen la vida de Moisés, se puede dividir la vida de Moisés en 3 periodos de 40 años. Estuvo 40 años como un hijo de Faraón en el palacio. Y después, los próximos 40 años, él estuvo pastoreando, trabajando con su suegro Jetro. Y después, los últimos 40 años, él fue quizás el más grande líder que tuvo Israel, obviamente aparte del Rey de Reyes, ¿cierto? Jesús. Y él lideró el pueblo de Dios por 40 años. Y alguien dijo esto, no estoy seguro si fue D.L. Moody primero quien lo dijo, pero lo escuché, que Moisés estuvo 40 años aprendiendo que era alguien. O sea, en la casa de Faraón era alguien, ¿cierto? Moisés estuvo 40 años aprendiendo que era alguien. Estuvo 40 años aprendiendo que no era nadie cuando él estuvo en el desierto. Y vio después por 40 años lo que Dios puede hacer con un nadie. Cuando él fue el líder de Israel. Dios está buscando personas así, hermanos. Y Amós fue uno de ellos. También podemos ver que Amós valoró la predicación más que su vocación, más que su trabajo. Porque es cierto, él era boyero, ¿cierto? Cuidaba ganado, cuidaba bueyes, él recogía higos silvestres, pero después él valoró más el servir al Señor. Dice en el 14, respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él estaba ocupado. ¿Saben que algo que hasta de la fecha yo nunca he visto? A Dios usar a una persona que no hace nada. Yo quiero servir a Dios y están ahí esperando que Dios haga algo. No, Dios no escoge personas así. Dios escoge personas ocupadas. Entonces tampoco pienses, es que no es un buen momento para servir al Señor porque tengo esto y ese otro. Sí, es por eso que probablemente Dios te escogió, porque no eres flojo. Y Él lo tomó de detrás del ganado. Le dijo, ven, aquí me vas a servir. Y así debemos ser nosotros como, creo que la palabra en ajedrez es peón, ¿cierto? Debemos ser peones que Dios dice, listo, tú aquí y nosotros a tus órdenes, Señor. Donde quieras, cuando quieras y como quieras. Lo voy a hacer. ¿Habrá algún boyero aquí? ¿Alguien que recoge higos silvestres dispuestos a dejar todo y servir a Dios? Miren conmigo en Mateo capítulo 4. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Partiendo del versículo 18. Dice en Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ellos no recogían higos. Ellos no cuidaban el ganado, eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, fíjense de lo que dice el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. No dijeron, pero Señor, ¿sabes qué? ¿Podemos hacer una última pesca? Es que es justo la hora de pique, que va a haber muchos peces. No, dice que dejaron al instante las redes y les siguieron. ¡Qué disposición! El versículo 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Aquí tenemos 2 grandes ejemplos que estuvieron dispuestos a dejar redes, dejar barco, dejar familia, dejar su padre y seguir en pos de Cristo. Al instante. Me gusta eso. Al tiro, decimos en Chile, ¿cierto? Al toque, dicen los vecinos.
Saraí, ¿cómo se dice de inmediato en Venezuela? ¿Tienen algún dicho como al tiro? Enseguida. Enseguida ellos abandonaron sus redes, la barca, su padre, y siguieron en pos de Cristo. Nos habla muy parecido en Lucas 5:28, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vayan conmigo a Primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes 19. Voy a leer en el versículo 19 del capítulo 19. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo. ¿Quién le halló a Eliseo? Los que conocen la historia, nos está hablando de Elías. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y los que conocen el significado figurativo de eso, era un llamado de venir y seguir en pos de mí y ser su discípulo y ser su sucesor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Si pueden imaginarlo, él está trabajando bueyes con el arado y están los animales. Y Elías le dice, sígueme, vas a ser mi discípulo, vas a ser mi sucesor. ¿Y qué hace Eliseo? Toma los animales que está usando para trabajar y los mata. Eso sí que se llama decisión. Mata a su trabajo. En inglés tenemos un dicho, no quemes tus puentes. Y básicamente significa que sigues en la vida, vas haciendo las cosas y dejas algo atrás, pero no quemes puentes para que quizá un día puedas volver. Un plan B, o quizás vas a necesitar ayuda de esta persona algún día. No es bueno quemar tus puentes. Alguien no le hizo saber esto al Eliseo, ¿cierto? Eliseo dijo, ahí están mis puentes, los voy a quemar todos. Porque él dice, voy a matar los animales y hacer comida para todo el pueblo, mi propia despedida. ¿Y qué usó para hacer la comida? El arado. Dice que usó el arado. O sea, los animales, el arado. Y dijo, listo, chao, me voy. Voy a dejar mis redes, voy a dejar la barca, voy a dejar mi padre y me voy. Eso sí que es decisión. Un día Amós estaba cuidando ganado. Y Dios dijo, ve y profetiza. Y él dijo, listo, voy. Y le obedeció al Señor. Él valoró más la predicación que su vocación. Yo sé que esto es un poco difícil, porque la vocación para un varón significa provisión para mi familia. Yo recuerdo cuando pensé que Dios quería que yo le sirviera. Y después pensando en tener una esposa, tener hijos y tener toda esa carga de proveer para mi familia, pero estar sirviendo al Señor tiempo completo, ¿cómo va a funcionar eso? Y como familia, los que conocen nuestra historia, nosotros venimos a Chile casi sin nada. Y nos habían dicho, deben tener esa cantidad de apoyo económico para ir a Chile. Y nosotros venimos con el 40% de eso, de lo más mínimo que nos dijeron. Dijeron, si vienen con esa cantidad, van a poder solo sobrevivir. No van a tener dinero para el ministerio, no van a tener dinero para tratados, para arrendar un local, para nada. Solo para puro sobrevivir. Y nosotros por fe oramos y decidimos que Dios quería que viniéramos y venimos. Por fe, confiando en Él. Él siempre ha provisto. Podíamos conversar por horas, compartiendo milagros de todo lo que Dios ha hecho desde que llegué a Chile en 2010.
El Señor ha sido fiel. Él es Jehová Jireh. Eso significa que Él provee. Él es nuestro proveedor. Él provee por nosotros. Podríamos hablar mucho sobre estos temas. Un día estuve leyendo una historia de Cristo, donde Cristo estaba hablando, dando una parábola, y cuenta de unos jornaleros que Él hace un acuerdo con ellos en la mañana, que van a trabajar tanto, y después al final del día van a ganar tanto. Luego habla con otro grupo, luego en el día, y habla con ellos, y llega a un acuerdo con ellos, y van a ir a trabajar, y dice a ellos que les va a dar cierta cantidad. Después a otro grupo también. Y los del principio se molestaron, porque los de al final y a mediodía recibieron la misma cantidad. Se molestaron. En esa historia hay una parte donde Cristo dice, ve tú y trabaja en la cosecha, y lo que sea correcto te lo voy a dar. Y esa frase, aunque yo la quité 100% de su contexto, la creí. Y yo dije, yo voy a ir a trabajar en la cosecha, y lo que sea correcto el Señor me lo va a dar, porque Él es el Señor de la mies. Y voy a ir a trabajar en su mies, y Él va a proveer. Lo dice 2 veces en la historia. Ve tú a la mies y lo que sea correcto te lo voy a dar. Y yo lo tomé como si fuera para mí, y vine. Y siempre nos ha dado lo que es correcto y muchísimo más. Es una de las partes difíciles de tomar este paso, porque como hombre yo siento la carga de proveer por mi familia. Y después, ¿cómo abandonar mi vocación para servir al Señor? ¿Qué vamos a comer? No podemos comer oraciones, no podemos comer, ¿qué vamos a comer? Recuerdo una vez un misionero de Europa llegando a nuestra iglesia en California, y él contó la historia de que ellos no tenían suficiente dinero para comida. No podían ellos vivían y servían en un país donde papas era la comida más barata. Y él decía que ni tenían dinero para papas. No podían comer ni papas. Y uno escucha eso y dice, wow. Y yo luego voy a abandonar mi trabajo. Allá en California tenía buen trabajo. Annie también tenía buen trabajo. Ganábamos bien. Pero decidimos confiar en el Señor. Y eso no lo cuento porque yo soy el centro del mensaje. No, el predicador no importa. Es solo para que sepan que cuando yo les digo Dios proveerá, lo digo de experiencia. Dios proveerá. Dios es fiel. Lo importante es hacerle caso a Él. Él se levantó después y fue tras Elías y le servía. Tenemos un gran ejemplo de Amós, ejemplos de Pedro, de Andrés, ejemplos de Jacobo y Juan, ejemplo de Eliseo. Amós también valoró más la predicación que el ser popular. Vamos a volver a Amós 7. Si quieren, acompáñenme. Vamos a ir a Amós 7. Amós capítulo 7. Miren el mensaje de Amós en el versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam, quien era rey, morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Aquí nosotros podemos ver el denuedo, la valentía de este varón de Dios, Amós, que estaba dispuesto a predicar un mensaje de destrucción venidera en un tiempo de prosperidad. Un tiempo de prosperidad, de relativa paz y de lujo en Israel. Pero Dios le dio un mensaje y él dio el mensaje y no fue popular. Muchas veces la verdad de Dios no es popular y a la gente no le gusta.
Pero él no se vio afectado por esto. Miren en el versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente. Pues vidente es una de las maneras del Antiguo Testamento para decir profeta. Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, él está diciendo, vete de aquí, ándate a otro lugar. Y aquí estamos en Israel, vete a Judá y anda a comer allá y anda a predicar allá. No te queremos aquí. Lleva tu mensaje para allá. Y no profetices más en Betel. ¿Por qué? Porque es santuario del rey y capital del reino. Aquí sucede algo interesante, un poco de ironía, de hecho. Los que conocen algunos de los significados del hebreo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. O sea, aquí está el hombre de Dios, en Betel, que significa casa de Dios, dando el mensaje de Dios al pueblo de Dios. ¿Y qué dicen? Vete de aquí. No te queremos escuchar aquí. No queremos escuchar tu profecía, no queremos escuchar tus palabras, no queremos palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es santuario del rey. Ya no es casa de Dios, es casa de Jeroboam. ¿Eso suena familiar? Quizás los que han estudiado en el Nuevo Testamento se acuerdan de que hay 7 iglesias que recibieron mensajes de Dios. Una de ellas se llama la Odisea. Muchos han dicho que la Odisea representa la edad en la cual nosotros vivimos actualmente. Y sin duda las cualidades de la iglesia de la Odisea representan mucho a las iglesias en la actualidad. Y ahí en ese lugar nosotros podemos ver que dice que Jesús está a la puerta, llamando. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice que cualquier persona puede abrir y Él entrará y comerá y beberá con esa persona. Pero es interesante considerar algo. La iglesia de la Odisea está dentro de un lugar con una puerta. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Afuera. Afuera llamando en la puerta. Muchas iglesias son así. Hay mucha religiosidad que sucede hoy en día en nombre de Dios, pero Jesús no está ahí. Sí tenemos nuestros ritos, sí tenemos nuestras rutinas, pero si Cristo llegara, quizás ni le dejamos entrar por la puerta. Yo recuerdo antes de ser misionero, estaba a punto de ser parte de una agencia misionera y estaba leyendo todas sus reglas. Y una de las reglas era que no se puede tener barba. Y yo le dije al representante, así que Jesús no podría ser misionero con ustedes, porque la Biblia dice que él tenía barba. Pablo tenía barba, todos los varones de la Biblia tenían barba. De hecho, hay 2 tipos de personas en el mundo hoy. Hay hombres con barbas y hay mujeres. No, broma. Broma, hermano Juan, broma, hermano. No, pero mi punto es que todos tenían barba en aquel entonces. Todos. Entonces, nosotros a veces tenemos sistemas, y me explicó, me dijo, no, es que en los años 60 o 70, no me acuerdo qué decía, que durante el movimiento fundamentalista y luego los hippies con su pelo largo y sus barbas, y la barba llegó a ser como un símbolo de rebelión. Y por eso nosotros nos aceptamos, y yo dije, yo ni tenía barba en ese entonces, pero dije, no, yo no. Entonces no fui con esa agencia misionera. Y hermanos, a veces nosotros tenemos tantas explicaciones de cómo hemos calculado a Dios fuera de la ecuación. Y aquí suena todo bien, pero al final Jesús está fuera tocando la puerta. Hola, ¿no era mi iglesia? ¿Me dejan entrar, por favor? Y es lo que está diciendo Amasías y Jeroboam. Vete de aquí. No queremos tu Dios aquí en la casa de Dios. Ahora se ha convertido, es casa de Jeroboam. Un poco de ironía. Pero él no tenía miedo. Tenía denuedo, tenía valentía. No era un cobarde para entregar el mensaje de Dios. Aun cuando él y su mensaje no eran queridos. El versículo 16 y 17. Ahora pues oye palabra de Jehová.
Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Hermanos, un hombre de Dios no recibe sus instrucciones de este mundo, no recibe sus instrucciones de reyes, y pueden decir, no hables así, no profetices así. Recibe sus instrucciones de Dios. Entonces dice, no profetices contra Israel, no profetices contra el rey. Pero miren lo que dice en el versículo 17, por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Él tuvo denuedo para declararle a Amasías el mal que le iba a pasar, y el mal que iba a pasar a Israel por su pecado y por el juicio de Dios. Podemos ver que él valoró más servir a Dios que su vocación. Él valoró más el mensaje de Dios que el ser popular. Él fue realmente un varón de Dios. ¿Y cómo partió todo? Siendo un nadie. No soy profeta, no soy hijo de profeta. Soy boyero, recojo higos silvestres, no soy nadie. ¿Y saben qué? Ese fue el candidato que Dios quería. Y Dios sigue buscando candidatos así hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que podamos ver aquí a Amós, un gran siervo tuyo. Yo quisiera ser como Amós. Quisiera tener pasión y denuedo por ti como él tuvo. Yo quisiera tener una obediencia tan inocente como la que tuvo él. Quisiera dejar al instante las redes, la barca, mi Padre, y seguir en pos de ti para ser un pescador de hombres. Quisiera, Señor, tomar lo que están haciendo mis manos con bueyes y con arado y hacer una comida de despedida para luego seguirte con todo mi ser y servirte. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado. Gracias por tu obra en nuestros corazones. Te ruego, Señor, si estás hablando al corazón de alguien, que hoy se rindan a ti y que tengan la disposición de servirte con todo su ser. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Hermanos, voy a terminar acá esto.